Metabolismo. Parte 2. Catabolismo y degradación de la glucosa. En el metabolismo catabólico se lleva a cabo un conjunto de reacciones mediante las cuales las moléculas orgánicas más o menos complejas, como glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, se transforman en otras moléculas más sencillas, dióxido de carbono, agua, ácido láctico, amoníaco, etc. El principal objetivo de este proceso es la liberación de energía, que se almacena en forma de ATP. Esta energía será utilizada para la célula para llevar a cabo sus funciones vitales. La degradación completa de la glucosa con el objetivo de obtener energía en condiciones aeróbicas con presencia de oxígeno implica la rotura de la molécula y la liberación de todos sus átomos de carbono en forma de dióxido de carbono, además de la producción de agua. Este proceso se desarrolla en tres fases principales: glucólisis, descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico y ciclo de Krebs. Aunque estas etapas generan poco ATP directamente, producen una gran cantidad de poder reductor, NADH y FAD reducido, que posteriormente impulsa la cadena de transporte de electrones para sintetizar ATP. Gracias a este proceso se puede obtener hasta 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. La glucólisis ocurre en el citoplasma, donde una molécula de glucosa se fosforila con 2 ATPs para activarse y poder degradarse. Luego se divide en 2 moléculas de 3 carbonos, gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. La dihidroxiacetona fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, permitiendo que ambas sigan el proceso. En la siguiente fase, cada gliceraldehído 3-fosfato se oxida, generando 4 ATPs y 2 NADH. El NAD reducido, una coenzima reducida, transporta electrones y protones y más adelante ayudará a producir más ATP en la cadena de transporte de electrones. El piruvato, una molécula de 3 carbonos generada en la glucólisis, entra en la matriz mitocondrial, donde se convierte en acetil-CoA mediante la acción del complejo piruvato deshidrogenasa. Este proceso libera un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono y genera una molécula de NAD reducido. Como la glucosa se degrada en 2 moléculas de piruvato, se obtiene también 2 moléculas de acetil-CoA. El acetil-CoA continúa hacia el ciclo de Krebs, donde a través de una serie de reacciones sus átomos de carbono se liberan en forma de dióxido de carbono y se obtiene mucho poder reductor y una pequeña cantidad de ATP. Durante este ciclo, por cada molécula de acetil-CoA que entra, se producen 3 NAD reducidos, un FAD reducido, un ATP en forma de GTP y 2 moléculas de dióxido de carbono. Las coenzimas reducidas NAD y FAD, generados en la glucólisis, la oxidación del piruvato y el ciclo de Krebs, ceden sus electrones a la cadena de transporte de electrones, ubicada en la membrana interna de la mitocondria. A medida que los electrones pasan de un complejo a otro, se libera energía que se utiliza para bombear protones hacia el espacio intermembranoso, creando un gradiente de protones. Este gradiente impulsa el flujo de protones a través de la ATP sintasa, lo que permite la síntesis de ATP en un proceso conocido como fosforilación oxidativa. Al final de la cadena, los electrones se transfieren al oxígeno, que se reduce para formar agua. Este proceso es esencial para la regeneración de NAD y FAD oxidados, coenzimas necesarias para que continúen los procesos metabólicos. Repasando el balance energético final para una molécula de glucosa que se ha degradado completamente mediante respiración aeróbica, es decir, en presencia de oxígeno, observamos lo siguiente. En la cadena respiratoria, las coenzimas NAD y FAD se oxidan y en este proceso se libera energía. Por cada molécula de NAD reducido se obtienen 3 moléculas de ATP y por cada FADH2 se obtienen 2 moléculas de ATP. Si analizamos cada fase por separado, durante la glucólisis se genera 2 ATP y 2 NAD reducidos. Estas coenzimas reducidas se dirigen a la cadena de transporte de electrones, donde se oxidan
lo que permite obtener 6 ATPs adicionales. Por lo tanto, el total generado en esta fase es de 8 ATP. En la oxidación del piruvato, cada molécula de piruvato se transforma en acetil-CoA y en este proceso se produce un NAD reducido, que equivale a 3 ATPs. Como de la glucólisis se obtienen 2 piruvatos, se generan 2 NAD reducidos y por lo tanto 6 ATP en total. A continuación, las dos moléculas de acetil-CoA pasan al ciclo de Krebs. En cada vuelta del ciclo, es decir, por cada molécula de acetil-CoA, se obtiene un ATP, 3 NAD reducidos y un FAD reducido. Estas coenzimas, al oxidarse en la cadena de transporte de electrones, producen 9 ATPs a partir del NAD reducido y 2 ATPs a partir del FAD reducido, sumando 12 ATPs por vuelta. Como tenemos dos vueltas del ciclo de Krebs, el total generado es de 24 ATPs. Por lo tanto, el balance final de la respiración aeróbica de la glucosa es 8 ATPs de la glucólisis, 6 ATPs de la oxidación del piruvato y 24 ATPs del ciclo de Krebs. En total se obtienen 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa degradada completamente. En ausencia de oxígeno, como en condiciones de hipoxia o durante el ejercicio intenso, las células animales recurren a la fermentación láctica. En este proceso, la enzima lactato deshidrogenasa convierte el piruvato en lactato, regenerando el NAD tras la glucólisis. De este modo, se evita la acumulación de NAD reducido, lo que permite mantener activa la glucólisis y continuar la producción de ATP. Aunque esta vía es menos eficiente que la respiración aeróbica, solo 2 ATPs, resulta esencial en ciertas condiciones. Un proceso similar ocurre en bacterias como Lactobacillus, que fermentan la lactosa de la leche para producir yogur y queso. Otra variante de la fermentación es la alcohólica, realizada principalmente por levaduras del género Saccharomyces y algunos microorganismos. En este caso, el piruvato procedente de la glucosa se descarboxila a acetaldehído, liberando dióxido de carbono, responsable de las burbujas en bebidas fermentadas y en la masa de pan. Luego, el acetaldehído se reduce a etanol, permitiendo nuevamente la regeneración del NAD oxidado y que continúe la vía de degradación de la glucosa, la glucólisis. Este proceso tiene aplicaciones en la producción de alimentos y bebidas fermentadas, como vino, cerveza y pan. Aunque la fermentación es eficaz en condiciones anaeróbicas, algunas bacterias y microorganismos han desarrollado la respiración anaerobia, un proceso más complejo. A diferencia de la fermentación, esta vía utiliza la cadena de transporte de electrones, pero reemplaza el oxígeno por otros aceptores finales de electrones, como sulfatos, nitratos o carbonatos. Estos compuestos se reducen a productos como sulfito, nitrito o metano, respectivamente. Este tipo de metabolismo, característico de bacterias desnitrificantes, sulforreductoras y metanogénicas, ocurre en ambientes sin oxígeno, como suelos, sedimentos o el intestino de algunos animales. Su importancia radica en su papel clave en los ciclos biogeoquímicos, facilitando la transformación de compuestos en la naturaleza y en el tratamiento de aguas residuales, donde contribuye a la descomposición de materia orgánica y a la reducción de contaminantes.